Pues muy buenas tardes a todos ustedes, aunque ya nos habíamos saludado hace rato, pero vamos a iniciar. Le damos la bienvenida también a todas las personas que nos siguen por internet. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema, cerrando con un tema muy controversial y complicado para nosotros, los seres humanos. Es un tema que por naturaleza es complicado, pero que es sumamente importante entenderlo, y que si logramos caminar dentro de este tema, podemos ver grandes bendiciones de parte del Señor en nuestras vidas. Y estábamos terminando de hablar de lo que era el tema de la obediencia. No sé si recuerdan que estuvimos hablando un poco sobre este tema. Antes de continuar con esto, y si hay alguna otra persona que quiera mandar algún comentario, saludo, lo pueden hacer las personas que nos están siguiendo por la transmisión en vivo. No me aparecen en mi móvil los mensajes del inicio, pero queremos saludar a Rosy Ruiz, que manda a saludar, a Meredith Fernández desde el Estado de México también. Rosy Ruiz manda a saludar al doctor, le mandan saludar, doctor. Natalia Aguirre nos está viendo desde Italia, le mandamos un fuerte saludo también a Natalia. Cumplió años hace 2 días, creo, por ahí la felicitamos por el Face. Y bueno, también nos está siguiendo por internet Maru Arrieta, aparte de muchas otras personas que se encuentran conectadas siguiendo la transmisión en este momento. Y bueno, continuando con este tema acerca de la obediencia y cerrando con esto, para empezar a ver los personajes centrales de este libro de Esther, podemos comentar. Habíamos cerrado y quiero recordarles que habíamos comentado que la sujeción es una actitud importante del corazón hacia toda autoridad. Esa es la sujeción, una actitud del corazón, independientemente que la autoridad pueda estar equivocada. La sujeción es una actitud, no es una acción. Ahorita vamos a desglosar, porque yo sé que les digo, es un tema complicado, es un tema que genera muchas dudas. En ocasiones la gente dice, bueno, pues es que tengo que obedecer aunque alguien esté equivocado, y esto nos genera un conflicto mental en muchas ocasiones en cuanto a nuestras tomas de decisiones. Pero lo que estamos pudiendo ver y analizar en este sentido es de que la sujeción es una actitud del corazón. Y ahorita vamos a poner ejemplos muy prácticos, pero no significa que necesariamente tengamos que obedecer sobre casos específicos, y ahorita les voy a poner el ejemplo, pero nuestra actitud debe ser una actitud correcta siempre. No porque estemos en desacuerdo, e incluso haya cosas que puedan estar en desacuerdo del propósito de Dios, no significa que la autoridad como tal no sea un principio de Dios, y que nuestras autoridades no merezcan, o de alguna manera no que merezcan, sino que sea un principio determinado de Dios en cuanto a la actitud que nosotros debemos de tener hacia ellos o hacia las personas. Déjeme leer una cosa. A lo mejor a veces tenemos algunos conceptos que son un poquito abstractos y no los logramos entender bien, pero todos, absolutamente todos, ejercemos autoridad sobre algo, sobre alguien. Todos. Y para ponérsela, miren, muy sencillo. Si somos padres, pues tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Si usted trabaja en algún lugar, normalmente a veces usted tiene que tener personas a su cargo, subalternos, personas que están bajo su responsabilidad. A veces miren, cosas tan sencillas como a veces se pone uno de acuerdo con varias personas, y a veces le toca hacer a uno el que tiene que dar dirección a lo que se va a hacer. Siempre ejercemos autoridad de una de otra manera. Y si usted todavía está tratando de acordarse en qué momento fue una autoridad, pues simple y sencillamente el hecho de que Dios mismo, a través de Jesucristo, lo haya sentado en lugares celestiales, en un trono de gobierno, eso ya representa que usted es autoridad. Usted tiene autoridad sobre circunstancias, usted tiene autoridad sobre la enfermedad, usted tiene autoridad sobre cualquier situación, porque usted es alguien que ha sido delegado de parte de Dios para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, si a usted no le gusta ser autoridad, pues le tengo una mala noticia: usted es autoridad.
y no puede rehuir a eso. Si no quiere decir que en todo momento actuemos de la mejor manera como autoridad. Bueno, Dios nos da la oportunidad de día a día estar practicando, de estarnos capacitando, de estar aprendiendo, de estar incluso aprendiendo de los diseños escritos de Dios para saber cómo tiene que ser uno una buena autoridad. Tuvimos la gracia y el favor de parte del Señor y nos sentimos muy honrados por una invitación que nos hicieron los pastores Carlos y Lucía de Aguascalientes. Por eso no nos vieron la semana pasada por aquí. Nos invitaron a compartir en un congreso allá en Aguascalientes. Y platicando con la gente, compartiendo algunos conceptos, les decíamos precisamente esto en relación a la autoridad, que qué importante es el poder conocer y saber que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser autoridad. Y independientemente de la situación en la que usted esté viviendo, usted ejerce autoridad sobre las cosas. Y no significa necesariamente que lo vaya a hacer siempre bien, porque toda autoridad tiene sus inicios, tiene su aprendizaje, tiene que ir avanzando, tiene que ir aprendiendo. Así es que no se sienta mal si en algún momento dado se pudiera equivocar. Pero ¿sabe qué? Hay que estar continuamente ejerciendo esa autoridad. Si usted no ha ejercido la autoridad también desde el diseño, y a lo mejor me estoy desviando un poquito del tema, pero no sé por qué lo siento comentar. Hemos hablado de que todos y cada uno de nosotros operamos en una unción profética. No significa necesariamente que usted sea de oficio un profeta, pero todos podemos actuar de manera profética, y una manera en la que nosotros actuamos de manera profética es por medio de la Escritura, estableciendo las cosas como Dios las estableció y no como los hombres las establecen. Hay situaciones que podrán ser nuestra realidad visible, pero no es la realidad espiritual. La realidad espiritual es mucho más poderosa que cualquier realidad visible, porque todo lo visible fue hecho de lo invisible. Así es que tenemos que estar conscientes de que usted tiene un poder sobrenatural en su boca y un poder extraordinario que es como si fuera un gran poder contenido en un vaso cerrado a presión y que está a punto de estallar, pero nosotros no permitimos que ese poder salga de nosotros por no estar ejerciendo una autoridad que Dios mismo puso en nuestras vidas y estar decretando proféticamente lo que Dios quiere que sea establecido aquí en la tierra. ¿Y cuántas veces no hacemos confesiones equivocadas? Dice el doctor que mucha gente sigue haciendo confesiones equivocadas. Tenemos que estar conscientes que nuestra boca tiene poder, que nosotros somos cartas vivientes de parte de Cristo a las personas. Yo les compartía ya que a veces, mire, a lo mejor reflexionando un poco sobre las fechas, que nosotros sabemos que se ha desviado tanto, ¿verdad? El verdadero sentido de la fecha, y podríamos entrar en muchas controversias porque se dice que realmente no es esa fecha la fecha en la que nació Jesús, y bueno, podríamos entrar ahí en una de controversias, pero dejemos eso a un lado. Lo que yo quiero que establezcamos de alguna manera, no está mal que tengamos un tiempo excelente de familia, de convivencia, pero ¿no sería extraordinario que ese tiempo pudiéramos aprovecharlo también para que nosotros podamos ser esas cartas enviadas por Cristo para todas esas personas? Y no estoy hablando de agarrar a bibliazos y a pedradas a toda la gente diciéndoles que se van a ir al infierno y que no sé qué tantas cosas. No, que la gente pueda ver verdaderamente las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, sin entrar a lo mejor en una situación religiosa y sin entrar en una situación de legalismo ni lenguaje que no le van a entender. Hable con palabras sencillas, dígale las cosas que Dios ha hecho en su vida, los cambios que Dios ha hecho en su vida. Yo les decía allá en Aguascalientes que hay personas que la única manera en la que van a oír hablar a Dios va a ser por medio de usted. Hay personas que nunca han oído a Dios en su vida, y la forma en la que lo oyen es cuando usted habla de Él o habla las cosas de Él. Hay personas que nunca han leído la Biblia, y la Biblia que van a poder escuchar en su vida es lo que usted hable a través de sus labios. Entonces hemos sido llamados como autoridades también, y les digo, no sé, me llevó el Señor a compartir esto porque yo creo que hemos
de alguna manera no hemos dimensionado correctamente la gran autoridad, la gran potencia, el gran poder que hay dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puede ser manifestado Cristo y cómo puede ser manifestado Dios a través de nosotros si ni siquiera nosotros mismos no lo creemos? Si ni siquiera nosotros mismos dejamos salir lo que ya hay dentro de nosotros. Entonces, dice la Escritura que debemos de ser luz, dice la Escritura que de nada sirve una luz debajo de una mesa. Y esto se puede utilizar de diferentes maneras figuradas. Una de ellas es de que la iglesia durante muchos años, durante mucho tiempo, se ha encerrado, como hemos dicho, dentro de las cuatro paredes o dentro de la iglesia, y pareciera que es una gran luz. Aquí si pudiéramos ver la luz espiritual, estaríamos irradiando una luz incandescente, pero encerrada en un cuarto. Cuando realmente la luz que hay en nosotros, que es Cristo mismo, tiene que ser irradiada a todas las personas a donde quiera que nosotros vayamos. Aparte, tenemos que ser la luz en cuanto al conocimiento y en cuanto a muchas cosas que nosotros debemos ser portadores. No debemos de entender o pensar que cuando estamos aquí estamos iluminados y nos vamos de la iglesia y ¿dónde quedó la luz? Pues se me apagó un rato, ¿no? Durante una semana, y cuando vuelva el otro domingo la vuelvo a prender. No, Cristo ha sido impartido en ti una sola vez y para siempre, y Él no se va a ir de tu vida. El detalle es que tanto le estamos permitiendo cada uno de nosotros a Cristo ser manifestado a través de nuestras vidas. Entonces debemos de tomar esa conciencia, porque era lo que les decía ahorita. Es increíble pensar que hay un poder tan extraordinario dentro de nosotros, y es como si nosotros mismos estuviéramos decidiendo tenerlo contenido y encerrado en nosotros. Cuando yo les aseguro que obviamente lo que Cristo quiere es ser manifestado, ser expuesto a través de cada una de nuestras vidas. Y lo más importante, que no es lo que estaríamos buscando como una finalidad, pero es saber que si Él se manifiesta a través de la vida de cada uno de ustedes, juntamente la gloria de Él será manifestada en la vida de cada uno de nosotros, porque somos indivisibles. Cuando Él se glorifica en medio de una situación de nosotros, Dios nos lleva a otros niveles, Dios nos promueve, Dios nos lleva a diferentes situaciones, nos va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y es algo que la gente puede ver realmente y experimentar, o debiera ver y debiera experimentar a través de cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Entonces, que no quede por nuestra parte el hecho de que Cristo mismo no se ha manifestado a través de nosotros. Y bueno, todo esto inevitablemente tiene que ver con la obediencia. Si nosotros no decidimos llevar cautiva nuestra voluntad, llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, no se va a estar manifestando Cristo. Se van a estar manifestando nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y nosotros vimos claramente que a Cristo lo que Él decidió hacer es que fuera evidencia a la voluntad del Padre y no la de Él. Aún siendo Jesús, Él decía: yo hago las cosas que veo al Padre hacer. Cuando se oye un poco irreverente, y le pido que no se ofenda, pero es una realidad. Cuando Jesús le pidió al Padre que si había alguna otra manera de hacer las cosas, cuando le dijo: si es posible que pase de mí esta copa, lo oímos de manera poética, pero en realidad lo que Jesús le estaba diciendo: Señor, sea lo que me voy a enfrentar, sé que va a ser sumamente doloroso para mí, siento temor de lo que voy a experimentar, es algo que yo sé que me va a doler, es algo que voy a sufrir, voy a ser despreciado, voy a ser burlado, voy a ser separado de ti. Y Jesús le dice: Padre, ¿habrá otra manera diferente de que podamos hacer las cosas para restaurar al hombre? Y sin embargo, sujetó, era una actitud de su corazón, sujetó su voluntad y le dijo: mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuál era la voluntad de Jesús en ese momento? Hacer las cosas de una manera diferente, no sufrir, no ir a la cruz. Esa era la voluntad de Jesús en ese momento. Sin embargo, nuevamente vemos la obediencia de Jesús, que fue obediencia hasta muerte, y muerte de cruz. No importándole lo que iba a sufrir, no importándole lo que iba a estar manifestando en su cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que el propósito de Dios era mayor
que lo que él pudiera sentir o querer de manera individual. ¿Cuántas veces nosotros realmente sobreponemos nuestra voluntad diciendo, Señor, yo realmente quiero que se haga tu voluntad? Yo realmente quiero que sea tu propósito eterno el que sea el primer lugar en mi vida. ¿Cuántas veces lo hacemos? O mejor dicho, ¿cuántas veces dejamos de hacerlo por querer hacer las cosas a nuestra manera y dentro de nuestra voluntad? Entonces Jesús nos pone un claro ejemplo. Jesús, recuerden que dice la Escritura que se había despojado de su deidad. Quiere decir que sentía, que sufría, que le dolían las cosas. Y él sabía de una manera extraordinaria, porque él conocía las Escrituras, había leído seguramente el Salmo 22 donde explicaba lo que iba a pasar de una manera profética, y él sabía todo lo que iba a suceder, pero sin embargo decidió tener una actitud de sujeción al Padre, y no solamente la actitud, sino que sabiendo que era algo correcto y de acuerdo a propósito y diseño, decidió ser obediente. Y aquí es donde vamos a ver esas pequeñas diferencias entre lo que es la sujeción y la obediencia, que yo sé que a todos nos causa ciertas preguntas y dudas. En términos de autoridad dijimos que la sujeción debe ser absoluta. La sujeción es una actitud del corazón. En términos de autoridad tenemos que estar convencidos que nuestra actitud debe ser una actitud correcta. Lo dijimos la vez pasada que compartí. Hay que entender que cuando nosotros nos sujetamos a Dios, independientemente de cuál pudiera ser el medio, que sea un pastor, que sea alguien, un hermano tuyo, quien sea, que te esté hablando sobre algo dentro del propósito de Dios, dentro del diseño de Dios, cuando tú haces caso, salud, cuando tú haces caso a esta situación, realmente a quien estás honrando no es a esa autoridad. Estás honrando la autoridad misma de Dios, porque la autoridad es un principio, la autoridad es una persona. La autoridad la vemos nosotros como alguien que está puesto en un lugar a donde se le puso una jerarquía y todos los demás le tienen que hacer caso, quieran o no quieran. Eso es el pensamiento humano, pero el pensamiento espiritual es de que Dios es autoridad y Dios es el principio de la autoridad. Y que todo lo que nosotros hacemos sujetando nuestra voluntad a la autoridad, estamos sujetándonos a Dios y estamos verdaderamente honrando a Dios. En términos, como decía, de autoridad, la sujeción es absoluta. Dios siempre te pedirá que ante la autoridad nos sujetemos. Recuerden, sujeción es una actitud del corazón. Pero Dios nunca, y aquí es donde empezamos a ver esas diferencias, Dios nunca te va a pedir obediencia a todo lo que una autoridad te diga. Exactamente, no es que se me anda adelantando el doctor, no les voy a decir lo que dijo porque anda muy adelantadito este señor. Entonces, no significa que no sigamos honrando a la autoridad, pero hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo e incluso desobedecer algunas cosas. Yo sé que así de pronto nos tambalea un poquito, ¿verdad? Pero hasta por sentido común tendríamos que saber que es algo normal. Si alguien, y aquí con lo adelantado del doctor, si alguien te dice que hagas algo y que le tienes que obedecer, que vaya en contra de los diseños de Dios, ¿estarás obligado a obedecer esa situación? No. Podrás seguir honrando esa autoridad, podrás seguir teniéndole respeto, podrás seguir creyendo que Él tiene una autoridad sobre tu vida porque pues así es de manera natural, pero no significa que tengas que ser obediente a ciertas situaciones, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. En el concepto de autoridad dijimos, sujeción es absoluta, que es la condición del corazón. Obediencia es relativa. Un ejemplo de esto, Dios le dijo a Moisés por medio de los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, porque si lo haces tendrás largura de días. Incluso dice la gente lo comenta, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Entonces Dios establece que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Yo les pregunto, y no solamente a
No nada más piensa en su mamá y en su papá. Pero yo les pregunto, ¿serán perfectos los padres y las madres? Usted mismo como papá, si ya tuvo la oportunidad de ser papá o mamá, ¿ha sido perfecto en todo momento? Y sin embargo Dios establece que tiene que haber una honra, porque lo que estamos estableciendo es un principio de autoridad y un principio de una actitud del corazón. Mire, Dios es tan sabio que si Dios nos permitiera deshonrar, y de alguna manera si esto estuviera dentro de la naturaleza de Dios, ¿sabe cómo estarían los corazones de las personas? Dañados, llenos de amargura, llenos de rencor, llenos de odio. ¿Por qué creen ustedes que el Padre a través de la Escritura dice: yo he decidido olvidar sus pecados? En alguna ocasión que hablé acerca de este tema del perdón, les comentaba que si Dios no hubiera establecido las cosas de esa manera, ¿cómo sería su relación con Dios? O mejor dicho, ¿cómo sería la relación de Dios hacia usted? Si Dios no decidiera olvidar y borrar sus pecados. Una mala relación. Llegaríamos nosotros el domingo muy, como dice el apóstol, ¿verdad? Con nuestra aureola ahí muy puestecita, muy con carita ahí de santos, ¿verdad? A alabar y adorar. Y el Padre me diría: ahí vienes así, después de que esta mañana hiciste esto, o el día anterior, o el día antes del anterior. ¿Qué pasaría si Dios no decidiera perdonar y olvidar las cosas que nosotros hacemos? Caeríamos de su gracia, probablemente nos achicharraría así en un instante, ¿verdad? Nos mandaría un rayo, yo no sé de qué técnica utilizaría, ¿verdad? La que mejor se le ocurriera a él. Entonces, si Dios mismo decide olvidar y borrar de su mente, por llamarlo de alguna manera, nuestros pecados, ¿quiénes nosotros humanos somos para no hacer lo mismo? No nos damos cuenta que si Dios lo hace es por su propia salud mental, si así lo pudiéramos llamar. Dios sabe que si no decidiera borrar nuestros pecados, Él estaría molesto con nosotros todo el tiempo. Es una alegoría, pero Él estaría molesto todo el tiempo con nosotros porque nosotros nos equivocamos continuamente. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la actitud siempre debe ser una actitud correcta, independientemente que la persona se pueda equivocar o no. Yo les pregunto, y no dudo y alguno levante la mano, no se crean, ¿quién de aquí no se equivoca? Le dije que algunos, porque hay algunos que son ¿verdad? Y los que saben de temperamento sabrán de lo que hablo. No se crean, es una broma. Pero sabemos y estamos conscientes que todos, absolutamente todos, nos equivocamos. Si todos nos equivocamos, ¿por qué somos nosotros tan inflexibles en poder aceptar las fallas de los demás y saber que todos nos podemos equivocar? No podemos actuar de esa manera si Dios no actúa de esa manera con nosotros. La honra no es una acción, ya lo dijimos, es una actitud del corazón, porque la gran pregunta surge cuando cada quien a lo mejor mentalmente pudiera decir: pero ¿qué tal si mi padre me pide que haga algo que no es correcto? Y ahí viene la pregunta de los 64,000, ¿verdad? No sé de cuántos eran millones. Bueno, la pregunta de los 64 millones. ¿Qué pasa si mi padre me pide que yo haga algo que no es correcto? Y por eso es que el asunto de la obediencia se vuelve algo tan complicado, porque cada uno de nosotros podemos tener diferentes percepciones sobre un mismo asunto. Hay cosas que para una persona pueden ser correctas y para otra no. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado tanto al mundo que vivimos actualmente, que hay tantos conceptos que de inicio estaban considerados como algo incorrecto y que ahora los vemos como algo normal. ¿Se acuerdan de lo que les he comentado en otras ocasiones? Y no se vuelen chamacos, de que en tiempos atrás bastaba una sola mirada de nuestros padres para que nos quedáramos quietos. ¿Se acuerdan?
Estoy hablando de los tiempos de mis papás, porque mi mamá se está riendo. Bastaba una sola mirada para que nos diera cierto temor, que dijéramos, sí, ya sé que va a haber consecuencias de esto que acabo de hacer, ¿verdad? Y sin embargo, hoy en día parece al revés. Basta tan solo una mirada de los chamacos a los papás para decirle, estate quieto, ya cállate, ya no digas nada. Amén, dicen por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor Irra? ¿Qué pasó? Entonces, hay tantas cosas que la humanidad ha ido dejando, de que los principios que eran una situación bajo diseño y que incluso eran cosas establecidas por Dios mismo, las vayamos desfigurando y cambiando, que tendríamos que llegar a la conclusión lógica de que cómo no queremos que haya una descomposición social como la que vemos hoy en día por haber cambiado los diseños de Dios por la costumbre, porque ahora me gusta más de este tipo, porque me dijeron que si hacía esto podía causar daño, que si esto el otro. Y no no quiero caer en exageraciones, todas las exageraciones son malas. Estoy de acuerdo que a lo mejor hay ciertas cosas que de alguna manera tienen que entrar dentro de un balance, y a lo mejor a veces como papás podíamos exagerar a lo mejor en algunas cosas, pero habría cosas que nunca tendrían que haber cambiado. Y sin embargo, como padres las negociamos. Y después andan sufriendo nuestros hijos, y estamos viendo consecuencias que nunca tendríamos que haber vivido. ¿Cómo se pasa rápido el tiempo? Yo pensé que nomás allá en Aguascalientes, allá donde andábamos, pero también aquí. Qué barbaridad. ¿Por qué la gente confunde estos principios entre lo que es la obediencia y lo que es la sujeción? Si se habla del pastor, inmediatamente decimos, pero si la autoridad se equivoca, y si lo que me mandan a hacer está mal. Entonces esto empieza a llevar a una confusión tal en nuestra mente que a veces nos cuesta trabajo el poder tomar las decisiones correctas. En primer lugar, yo quiero exhortarle algo, y acuérdese que exhortar es animar, no es regañar. Va a haber muchas cosas de las cuales usted no va a estar seguro de lo que un pastor le diga que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Biblia. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de que lo que presentamos aquí ante ustedes tiene que tener un fundamento y una base bíblica. Y si usted en algún momento pone en duda algo de lo que estamos diciendo, es probable que sea porque usted no conoce la Biblia. Y usted cree que nosotros le estamos mandando a hacer algo, o pidiendo que haga algo, o que actúe de cierta forma en su vida, porque a nosotros se nos ocurrió, sin ponerse a ver y saber que lo que se le está diciendo que tiene que hacer son los principios y los diseños de Dios para la vida de cada uno de nosotros, en todos los tiempos. Entonces, qué importante es saber de que no podemos entrar en una situación de comodidad, y aquí hablo de todos, en el sentido de que, mire, híjole, es que se va a oír medio feo. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Cómo va? No es que quiera ser autoritario, sino que quiero que encuentre la lógica de lo que voy a decir, ¿sí? No va a decir, no, el pastor dijo. No podríamos tener derecho a estar en contra de algo que se nos dice si estamos en la comodidad de no saber lo que se nos está hablando. No sé si lograron entender lo que dije. Parece trabalenguas. Va otra vez. No deberíamos, derecho lo tenemos porque constitucionalmente y por la gracia de Dios tenemos cada quien libre albedrío y lo que sea, pero es una figura. No deberíamos tener el derecho de reclamar algo que se nos está pidiendo que hagamos si nosotros somos ignorantes de lo que la Escritura dice acerca de eso. Es una afirmación, no es una pregunta. Y no sé si entienda. A veces se nos dice algo, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué dice el pastor que tengo que hacer eso?
Porque si usted tuviera o se diera un poquito de tiempo y se pusiera a leer la Biblia, se daría cuenta que ahí dice que así tiene que ser. No es una ocurrencia del pastor, no es una ocurrencia del apóstol. Es una situación que Dios ha establecido como un principio y como un absoluto de Él. Lo que pasa es que es muy fácil ver la cara de la persona que está enfrente y ponernos en desacuerdo de lo que está diciendo, sin saber que lo que está diciendo es algo que Dios mismo ha establecido sobre nuestras vidas. Entonces, esta exhortación que yo les hago es, o esta situación donde yo los quiero animar, es que seamos gente con más pasión por las cosas de Dios. Que seamos personas que nos ocupemos de estudiar su palabra. Que seamos personas que nos ocupemos de estar preparándonos constantemente en lo que se nos está enseñando. ¿Por qué? Porque mire, va a haber ocasiones en que a lo mejor algo no le suene, pero por lo menos va a tener una idea y un fundamento de decir, oiga pastor, a ver, y de antemano le quiero decir, como lo ha dicho el apóstol muchas veces, las puertas están abiertas para el que quiera. Va a haber ocasiones en que haya algo que de plano no le suene, porque a lo mejor bajo su estudio personal de la escritura va a decir, yo tengo duda porque aquí dice esto y usted me está diciendo esto. Pero por lo menos ya hay un fundamento, ya hay una situación racionalizada, ya hay una base en donde usted está diciendo, ¿por qué no me suena esto? Y ya tendremos que entrar nosotros a poderle dar una explicación en cuanto a por qué se está diciendo algo, y tendremos que apoyarlo bíblicamente y en el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del nuevo pacto, para poder explicar algo que se le está diciendo. Cosa que siempre se ha hecho, dice el doctor. Entonces, no quiero, le digo, no quiero sonar ni arrogante, ni quiero sonar como autoritario. Pero una persona que desconoce sobre un tema tendría que aceptar lo que otro dice sin dudar. Si bajo su responsabilidad no quiere aprender de ese tema. Y fíjese que lo que le estoy diciendo no es de que a fuerza crean todo lo que le decimos. A lo que yo le estoy invitando es de que usted profundice, que usted estudie, que usted analice, que usted aprenda, que quiera entender cuáles son las verdades bíblicas para que pueda realmente lo que se les... ¿Sabe qué va a pasar cuando haga eso? Cuando usted se ocupe de aprender de la palabra, de estudiar, de profundizar, entonces cuando nosotros digamos algo acá, lo que va a pasar es que ahora va a ser una confirmación a lo que usted ya había estudiado, ya había leído. Entonces, qué diferente sería eso a llegar al punto de estar cuestionando si algo es realidad o no por el desconocimiento que tenemos de su palabra. No sé por qué me metió tanto el Señor en hacer hincapié en esto, pero yo creo que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros sobre estas cosas. Y ahí viene la gran confusión de cada uno de nosotros cuando se nos manda algo que no es correcto, que pensamos que no es correcto, porque no tenemos claros estos principios acerca de lo que es la honra o la sujeción y la obediencia. Pero estar sujeto a una autoridad es una actitud, como ya lo comentamos. Yo tengo que honrar la autoridad porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el ejemplo que estábamos dando en cuanto a los mandamientos. Ahora no se me haga bolas, ¿no? Mire, ahorita céntrese en lo que estamos hablando. Usted me dice, pero es que son los mandamientos. Ahorita es un ejemplo, sí, ahí después si quiere hablamos de la ley y de la gracia, si trae ondas ahí medio cuatrapeadas, que de todos modos la ley, los 10 mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Claro, eso dice el apóstol, que está ratificado lo de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, aún en el Nuevo Testamento, ¿sí? Al ser tus padres, debes de tener un altísimo nivel de honra hacia ellos. Yo sé que hay padres que se han equivocado y padres a lo mejor que abandonaron y tantas cosas que pudieron haber hecho nuestros padres. Sin embargo, eso no tendría que cambiar nuestra actitud del corazón. Y se los vuelvo a repetir. En primer lugar, usted tendría que saber que si no hubieran existido sus padres, usted no estaría aquí. Así de fácil. Hay algo que a mí de veras me desconcierta, es un tema sumamente complicado, no lo quiero dejar así
con tantas complicaciones en la cabeza. Pero Dios de antemano ya sabía las decisiones y sabe las decisiones que cada uno de nosotros tomamos a lo largo de toda nuestra vida. En alguna ocasión alguien ponía el ejemplo que es como si Dios viera nuestra vida desde arriba y para nada más poner un ejemplo, como si fuera el inicio de nuestra vida y el final, y que Él desde arriba puede ver absolutamente todo en cualquier momento de nuestra vida. Dios sabe y siempre ha sabido en el plano eterno en qué momento ustedes iban a tener un hijo o ustedes iban a nacer, cualquier situación de estas. Y para Dios era necesario que usted estuviera aquí el día de hoy. Para Dios era necesario que usted naciera. Dios le predestinó aún desde la eternidad para que caminara en sus obras, para que caminara dentro de su propósito. Así es que independientemente de cómo hayan sucedido las cosas, Dios, de alguna manera, Él sabía que usted iba a nacer. Y dentro de ese nacimiento, independientemente de cómo se dieron las cosas y cómo fueron las decisiones de sus padres, Dios tenía un plan extraordinario para sus vidas. Dios quería impartirse en cada uno de ustedes. Dios quería, a través de Jesucristo, hacerse uno solo con cada uno de ustedes. Entonces el nivel de honra tiene que ser algo que tiene que ser una actitud. Y les digo, ¿sabe por qué? Por sentido común lo podemos entender. Alguien que no está a gusto, que está enojado, que está amargado por una situación, ¿usted cree que le está haciendo daño a la otra persona? ¿Contra quien está enojado? No, la otra persona, mire, anda tan campante y tan tranquilo por la vida. Y usted cada vez de que lo mencionan, cada vez que lo recuerda, se le hace un nudo en el estómago, se le hace un nudo en la garganta, se enoja, grita, escandaliza, llora, yo no sé qué reacciones podrá tener. Y la otra persona, como si nada, comiendo tortas, dice el doctor, ya trae hambre, yo creo el doctor. Entonces, ¿quién verdaderamente se daña más cuando no tenemos una actitud correcta en el corazón? Nosotros mismos. Por eso Dios, dentro de su sabiduría, sabiendo que no podemos permitirnos el hacernos daño a nosotros mismos, Dios nos pide que mantengamos nuestro corazón sano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A Dios no se le escapa una. A lo mejor, pero ¿por qué, Dios? Yo sé lo que te conviene, hijito. Hazme caso. Haz las cosas como yo te digo y vas a ver los resultados en tu vida. Al ser tus padres, dijimos, debes de tener un altísimo nivel de honra, aun y cuando tus padres hayan sido lo peor en este mundo. La Escritura lo que trata de decirte es: no emitas juicio contra los demás, ni contra tu padre, ni contra tu madre. Ya lo hemos también explicado muchas veces. Cuando nosotros ejercemos juicio contra las personas, le andamos errando de bando, andamos equivocados de equipo. ¿Para qué vino Dios? Para salvar, para traer restauración, para amar. ¿Cuál es? ¿Y para qué vino el enemigo? ¿Para qué está el enemigo? Para juzgar, para matar, para destruir, para señalar, para condenar, para robar. Cuando nosotros asumimos una actitud que no es dentro de la naturaleza del Padre, estamos actuando de una manera incorrecta, no tiene vuelta de hoja. No, es que usted no sabe lo que me hicieron y fue algo que no lo puedo olvidar y no lo puedo perdonar. Pues sígale así y ahí seguirá sufriendo toda su vida. Va a estar comiéndose por dentro, va a estar corriendo por sus venas, dentro de un lenguaje figurado, un veneno que ahí lo va a traer todo el tiempo. Entonces, ¿qué será más sabio? ¿Caminar de acuerdo a los principios de Dios o caminar como nosotros pensamos que tiene que ser? No, es que la venganza es dulce. O sea, tratamos de justificar tantas cosas que están incorrectas para tranquilizar nuestra conciencia, porque ¿sabe qué? Jamás podemos tener la conciencia tranquila si estamos haciendo algo que va en contra de los diseños de Dios en nuestra vida. Así es que aprendamos a caminar
dentro de lo correcto, dentro de los diseños de Dios. Cuando Nabucodonosor, está medio larguito el nombre, vamos a decirle Nabu para recortar ahí un poquito, ¿va? Cuando Nabu, que estaba el Nabu, no es cierto. Cuando Nabu envió la orden de que debía ser adorada una imagen que él había hecho de sí mismo, ¿se acuerdan de esta parte de la escritura? Él mandó hacer una estatua con su forma y dijo, tienen que postrarse delante de ella y adorarle. Nabucodonosor era una autoridad para Daniel. Era el rey. No había autoridad más alta en ese momento que él mismo. Y no solamente hablando de Daniel, sino también de otros personajes que nos habla de este relato. Sabemos que hubo 3 hombres. ¿Se acuerdan de estos hombres? Mesac, Sadrac y Abed-nego. ¿Se acuerdan? Están medio raritos los nombres. Eran nombres persas, babilónicos. Acá me corrige el doctor. Y estos hombres habían recibido, porque era una ley que se había establecido para todos, que debían de postrarse delante de esta estatua. Pero sin embargo ellos, y está escrito en la Biblia, dice, nosotros no nos inclinaremos ante esta estatua. ¿Usted cree que ellos honraban a la autoridad? Sí, eran hombres entendidos en los principios. Era gente que entendía, que era temerosa de Dios, o en otras palabras, respetuosos de Dios. Ellos entendían el principio de autoridad, pero sabían que no podían rendir adoración ante nadie más que fuera Dios. Entonces estos hombres podrían haberle dicho, Rey, siempre te hemos servido. Y eso es nada más estar imaginando un poco lo que podrían haber dicho. Rey, siempre te hemos servido y te hemos sido fieles, pero hasta aquí llegó nuestra obediencia en ese aspecto particular que les estaban mandando. Porque lo que me pides es una acción que me saca del propósito de Dios. Si hay cosas que se quieren establecer sobre tu vida, pero es algo que te saca del propósito de Dios, que es algo que va en contra de los diseños de Dios, tienes la opción a desobedecer sobre esa situación. Fíjense esto qué impactante, porque si lo analizamos, es algo a lo que muchos de nosotros estamos expuestos en el día a día. Podemos estar sujetos en actitud, en autoridad, a un pagano, o a alguien que no conoce de Dios, o a alguien que ni siquiera ama a Dios, a un ateo, a un agnóstico. Podemos estar sujetos en autoridad a quien sea. Pero no es lo mismo estar sujeto a un pagano que obedecer al paganismo. ¿Usted sabe cuántos personajes bíblicos tuvieron que estar sujetos a personas que Dios no era la prioridad de ellos en sus vidas? Muchos. En la vida actual cada uno de nosotros estamos expuestos a eso. Sin embargo, no significa que por estar sujetos en autoridad, por conocer el principio de autoridad y sujeción, no significa que estemos de acuerdo con lo que otras personas puedan pensar o puedan creer. Puedo honrar a cualquier autoridad mientras no interfiera con mi propósito. Ahora, si lo que te está pidiendo es algo que realmente es de Dios, lo comentamos en otras ocasiones. ¿Sabe usted que Dios puede utilizar incluso a personas que ni siquiera le aman a Él para poder traer una instrucción a su vida o darle dirección a su vida? Para que pueda cumplir con su propósito, para poner en sus manos los recursos que usted necesita para cumplir con su asignación. ¿Se acuerdan de la reconstrucción del templo y la ciudad? ¿Se acuerdan de Nehemías? De Esdras y Nehemías. El rey en ese entonces les dio cartas autorizadas por él para que pudieran obtener todos los recursos que ellos necesitaran para construir su ciudad. ¿Ese hombre creía en Dios? No.
él tenía otras creencias, otras formas de pensar. Sin embargo, Dios mismo movió, dice la Escritura, que significa hacerlo o despertó, dice la Escritura, su espíritu, quiere decir que lo movió a hacer algo. Fue utilizado por Dios para poder ayudar a ciertas personas a que cumplieran con su propósito y su asignación. ¿Usted cree que si el rey no hubiera visto en Nehemías a un hombre respetuoso, a un hombre que honraba la autoridad, a alguien que tenía una vida correcta, a alguien que hacía las cosas de manera correcta, a alguien responsable, ¿ustedes creen que el rey hubiera soltado esas cartas? No. Y volvemos a lo mismo. Dios honra a los que le honran. Ya se acabó el tiempo. Déjenme termino con esto. Si aún Dios dando alguna instrucción a nuestras vidas, aún así no nos sujetamos ni le obedecemos, entonces nosotros mismos nos estamos descalificando de los planes y del propósito mismo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Es como si nosotros mismos le dijéramos a Dios: ¿sabes qué, Dios? Mejor, busca a alguien más, porque yo no le entro. Siendo que tendríamos que entender que si fuéramos obedientes a Dios, que si hiciéramos las cosas conforme a como Dios las quiere hacer, si le honramos por medio de nuestra obediencia, Dios va a poner y acomodar todas las cosas que se tengan que acomodar en nuestra vida para que podamos ser utilizados por Él y poder llegar al cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Por eso es que Vasti fue desechada, la reina Vasti. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Vasti? Deshonró a la autoridad que era el rey. Como lo dijimos en primeros capítulos, Vasti prefirió hacer su propia voluntad que honrar la autoridad que era el rey en ese momento. Decidió tener su fiesta aparte en vez de ser partícipe de la gran y excelente fiesta que había preparado el rey para él mostrarla delante de todas las personas y sentirse como un rey orgulloso de tener una excelente reina. Esto nos debe hacer reflexionar y lo he tenido que estar diciendo continuamente porque es algo que nos tiene que quedar claro. Jamás acepten ninguna condenación sobre su vida, porque Cristo nos libró de toda condenación. Así es que todo esto que estamos aprendiendo no es para sentirnos condenados, es para edificarnos, aprender y saber de qué manera tenemos que caminar honrándole a Él por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros le honramos, si nosotros somos obedientes, vamos a poder experimentar las grandes cosas y la misma gloria de Dios manifestada a través de cada uno de nosotros. Dios nos dice que somos hermosos delante de Él, porque Él ha puesto su gracia sobre cada uno de nosotros. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado una corona, nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero todo esto proviene de Él. Si en un momento empezamos a fijarnos más en nuestras cualidades personales, es que estamos quitando de vista verdaderamente de dónde proviene, porque aún esas cosas provienen de Él mismo. A veces pensamos que es algo que nosotros solos pudimos producir. No, es que yo así nací, pues sí, pero todo eso fue por la gracia de Dios y fue puesto a ti desde el momento en que naciste. Entonces seamos realmente entendidos en todo esto, que realmente son las cosas que Dios depositó en nosotros y todavía muchas cosas más, porque tenemos que agarrarnos de la historia donde Jesús establece la parábola de los talentos, que aquellos que utilizan sus talentos correctamente no va a quedar ahí. El Señor todavía te va a entregar más talentos para que los puedas utilizar. Tenemos tantas cosas cada uno de nosotros, incluso la vida misma, pero en eso no tenemos mérito, porque todo ha sido dado por Dios. Yo quiero terminar con esto y que sea una reflexión para cada uno de nosotros. Y la otra vez lo comentaba, si no me equivoco. Debemos de ser tan agradecidos con Dios. Les comentaba que no sé por qué razón
hay un mecanismo humano donde todo lo negativo lo maximizamos y lo hacemos muy grande. Y no nos podemos analizar y a reflexionar todas las cosas buenas que pasan en nuestro día a día. Después sería bueno oírlo contado por la fuente y no por mí. Después lo vemos ahí en un pequeño videíto. Pero me gustó mucho una reflexión, y a lo mejor algunos de ustedes lo han visto en Face, en Internet, de una psicóloga con la cual llega un hombre ciego y llega con ella, y le dice: ¿sabe qué, doctora? Necesito que me ayude, me siento deprimido, me siento triste, no hallo la salida, no sé qué hacer, hay tantas cosas malas que están sucediendo en mi vida que siento que la vida ya no tiene sentido. Obviamente este hombre estaba en una depresión total y sabiamente, pues es un consejo que a veces los psicólogos dan. Le dice: ¿sabe qué? Mire, vamos a vernos dentro de 15 días. Y salud. Y dentro de esos 15 días yo quiero que usted anote las cosas buenas que le pasan cada día. Pues se llegan los 15 días y vuelve esta persona a su cita. ¿Y cuál es la sorpresa de la psicóloga? Que pues el hombre traía un maletín y traía como 3 cuadernos escritos. Y le dice: oiga, ¿qué? ¿Se trajo sus cuadernos de la escuela o qué? No, dijo, es la tarea que usted me encargó. ¿Cómo que es la tarea que usted me encargó? Que yo le encargué. Sí, pues usted me dijo que anotara las cosas buenas que me suceden cada día de mi vida. Dice: pues a ver, léame un poco de lo que escribió. Y empieza este hombre a través de ese cuaderno a describir una serie de acciones que él vivía día a día. Y empieza: el día de hoy tuve la oportunidad de despertar. Tuve la oportunidad de poder levantarme, poder sentir el olor de un café preparado en la mañana, disfrutarlo, tener un panecito caliente para comérmelo con el café. Ya no está dando hambre, ¿verdad? Tuve la oportunidad de que se acercara mi mascota, mi perrito, y que me hiciera cariños, de que siempre son incondicionales sus cariños para mí. Y empieza a mencionar una serie de detalles, incluso al grado de que dice, llega al punto del mediodía, porque si me voy detalle a detalle no acabamos. Dice: tuve la oportunidad incluso en el momento de la comida, tomar un vaso de refresco y sentir las burbujitas que caían sobre mi rostro y sentir lo fresco que podía sentir cuando disfrutaba el poder tomar un refresco. Entonces, pues sigue leyendo y la psicóloga le dice: ¿sabe qué? Ya párele. Ya con lágrimas en su hoja, la psicóloga le dice: ¿sabe qué? Ahora me doy cuenta que la que estaba deprimida era yo, no usted. Porque ella jamás había podido ver tantos detalles importantes en su vida, que por estar tan acostumbrados a vivirlos en el día a día se nos olvida que son cosas buenas y bonitas que Dios ha puesto en nuestras vidas para disfrutarlas en todo momento. Y sin embargo nos pasa una sola cosa mala en el día, ¿y qué decimos? Ya me echó a perder el día esto. ¿Cómo es posible que nosotros mismos nos dispongamos y predispongamos nuestra mente a que por una situación equivocada o incorrecta que pase en nuestras vidas puede echar a perder todas las grandes maravillas que vivimos en el día a día y las cosas que Dios nos permite experimentar y vivir cada segundo de esta vida? Entonces yo creo que tenemos que reflexionar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque como dice su escritura, buenas son sus misericordias cada mañana y grandes son sus misericordias. Quiero ya para despedirnos saludar a algunas otras de las personas. Quiero saludar a Imelda Chávez, a Mario Flores, Rodolfo Amador, Luna Barro. Queremos saludar a Magdalena Cacique desde Jonacatepec, a José Evaristo desde Asturias, España, a Olga Gamarra, a Ana Cibel desde Italia, desde Pescara, Italia, Rodolfo Amador, Tina García. Queremos mandarle un saludo y bien grande a todos. Y ¿sabe qué? No se canse de agradecer a Dios cada una de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros día a día y momento a momento. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Y después continuaremos con este tema.
Muchas gracias, que sean ustedes manifestadas las bendiciones en su vida en cada momento. A las personas que nos visitan por primera vez, les pedimos que pasen aquí al frente, tenemos un regalito para ustedes y pues que pasen una excelente tarde y que tengan muy buen provecho. Somos despedidos.